Sé que tú además has consumido sustancias psiquedélicas y psicodélicas desde el uso recreativo, que no me parece malo, me parece grave si no se hace con la correcta responsabilidad psicodélica, y creo que es el punto importante de esta pregunta. Las leyes van demasiado lentas, las legislaciones en los países van demasiado retrasadas, la ciencia está avanzando demasiado rápido. Cuando yo veo a la gente a través de este tipo de sustancias realizada, sintiéndose feliz, que encuentran en ellos divinidad, o que encuentran en ellos a Dios, o que encuentran en ellos la conclusión perfecta a cómo salir de su sombra, eso me provoca placer. Cuando una persona toma hongos o cuando una persona toma psicodélicos y ella misma hace su trabajo y hace su proceso de darse cuenta, hacer esos insights, esas comprensión de ya lo entendí, eso es absolutamente maravilloso. Yo creo que me quedaría toda la vida así. Hoy en día siento que mi propósito va direccionado a la pedagogía del uso responsable sobre los psicodélicos, pero sobre todo encaminarme ahora a la gente dándose cuenta, haciendo este despertar en conciencia, más que despertar espiritual, porque todos somos esto finalmente, este despertar de conciencia de cómo salir del trauma de la fabricación que creó su mente a través del personaje que interpretó. Y cuando se dan cuenta de eso y pueden tomar decisiones importantes en su vida, eso es lo que nosotros nos queremos dedicar, apoyar a las personas en ese proceso de, si va a vivir el personaje, que igual también es maravilloso vivir el personaje, ¿cómo puedes vivir mejor en esa fabricación, en esa creación que quieres hacer? Porque finalmente, en esencia, como lo dice también el maestro Ram Dass, nosotros no somos esto, o sea, lo único que somos espíritu, y todos somos eso. Ya lo que tú interpretes de ese espíritu es maravilloso, tú vives tu personaje. Bienvenido a Despierta al Futuro, el espacio donde exploramos cómo construir un mañana extraordinario mientras vivimos nuestra mejor versión hoy. Aquí no solo imaginamos el futuro, lo diseñamos. Yo soy Pipe Ramírez y juntos vamos a descubrir las mentes más brillantes, las historias más transformadoras y las ideas que están cambiando el mundo. Ahora prepárate, porque hoy tengo un invitado que redefine lo que significa ser exponencial. Vamos por ese momento elegante. Bienvenido, mi querido Jesús, ¿cómo estás? Mi querido Pipe, muy bien, gracias a Dios. Por aquí, modo familia, disfrutando ya después de un mes de trabajo maravilloso y empezando otro mes de trabajo también muy positivo. Las vacaciones para nosotros son en febrero. Ok, Esto ya maravilloso. muy claro. Pues primero quiero agradecerte, Jesús. Hace un año larguito te conocí y bueno, fue un momento de mucho impacto positivo para mi vida. Ahorita vamos a hablar de eso, pero agradecerte porque hayas aceptado esta invitación. Sabes que soy un apasionado del bienestar desde el biohacking y de la mentalidad exponencial desde el futurismo, pero me encanta lo que tú haces y esa apertura que tienes sobre todo hacia este mundo moderno, pues porque todo lo que haces, y ya lo vamos a explicar, lleva por supuesto esta parte fascinante de que son prácticas ancestrales, esta parte fascinante de que es la conexión con la naturaleza y esta parte más fascinante aún que es encontrar nuestra sanación, encontrar nuestro propósito a través de este autoconocimiento. Así es que por delante quiero agradecerte a ti y a tu bella familia que tuve la oportunidad además de conocer, por eso que haces, pues yo fui parte de en un proceso tuyo, pero también por eso que haces para el mundo, porque sé que es de una contribución absoluta y que lo haces además con un enfoque muy interesante. Porque previo a ir a tu espacio, a un retiro espiritual, plantas ancestrales, como lo quiera la gente captar allá afuera, la explicación que haces desde la neurociencia, pues obviamente hizo toda la conexión para mí, que soy un apasionadísimo del biohacking. Así es que gracias, mi querido Jesús. Y permíteme, antes de iniciar, quiero resaltar un par de cosas que me encantaron de tu biografía. Y es que, bueno, primero, Jesús Cárdenas es un activista psicodélico desde hace 5 años, me encanta. Sin embargo, todo esto empezó teniendo experiencias hace 15 años con todo lo que tiene que ver con plantas psicodélicas, con plantas medicinales. Desde el 2020, sé que a través de un proceso que inicia con tu familia, pues empiezas a ofrecer estas experiencias transformadoras. Además, no solamente
eres facilitador, sino que también eres fungicultor, lo cual se me hace también espectacular porque, por supuesto, haces tus prácticas y facilitas procesos donde tú mismo incluso sabes exactamente lo que estás proveyendo con ese amor, porque para mí ahí ante todo este tema hay un tema energético, no es que te llega de otro lado, sino que tú mismo en tu entorno de familia, como grupo que son, pues se cultiva con todo el amor del mundo. Pues claro, te apasiona todo el tema de la naturaleza. Me encantó esto que colocaste. Amo ChatGPT y de eso vamos a hablar un poquito más adelante para enlazar toda esa parte ancestral, naturaleza, autoconocimiento, procesos con toda esta parte de la tecnología. Así es que nuevamente bienvenido a Despierta al Futuro, que es el nombre de este podcast, de este espacio, donde mi objetivo es traer mentes brillantes a que nos compartan justamente estas cosas que haces en tu día a día, en tu vida con propósito, como diría yo. Así es que nuevamente bienvenido y gracias. Qué grandioso que podemos hablar del futuro, además, porque yo sé que lo que tú estás haciendo me hizo mucho sentido a mí en un principio y te devuelvo el halago porque cuando tú llegaste a nuestra casa, yo no entendía el tema de biohacking, ¿qué es ese término tan nuevo para mí? ¿Esto qué es? No, pues que tú ya lo haces, me dijiste, no, es que, pues, tú ya caminas descalzo, todo el día yo me la paso descalzo en mi casa, tú ya te levantas todos los días y ves el sol, tú ya haces inmersiones en hielo. Cuando el tema llega a nuestra vida es como esto es demasiado, demasiado nuevo, pero al mismo tiempo es demasiado primitivo, es demasiado ancestral. Obviamente ya vas como en otros gadgets que has implementado dentro de tu proceso de biohacking, eso me parece súper apasionante y además nos encontramos en un mundo donde debemos seguir hablando de lo ancestral y lo primitivo, pero al mismo tiempo tenemos que ir avanzando hacia la innovación porque no nos podemos quedar únicamente en el pensamiento arraigado de que lo único que importa es lo que siempre ha estado igual, lo que siempre se ha visto de manera igual. Esto está acelerándose cada vez más. Entonces, gracias por también traernos esa información a nuestra casa. Ay, pues de verdad me honra escucharlo. Y mi querido Jesús, es que yo hay uno de los 7 pilares hablando de esa parte de biohacking que yo le llamo prácticas espirituales. Yo creo que una de las cosas para mí la más importante, digo, lo mío está muy centrado en la biología, pero para mí lo más importante es buscar nuestro crecimiento espiritual, buscar nuestro desarrollo espiritual. Y yo lo pongo así, siempre decía, este no es mi expertise, este es un pilar que coloco. Sin embargo, cada cual con sus creencias me parecen perfectas, todas las que quieras tomar como ser humano que nos está escuchando. Para mí, desde cuando tomo yo la decisión de contar esta historia que inicia hace 10 años del biohacking, pues para mí fue, en el momento que tomaba esa decisión, se incorporan en mi vida el tema de las plantas medicinales y yo, pues cuando hay el espacio, digo, no es un tema que hable todo el tiempo porque a veces hay para personas que se vuelve súper controversial, sin embargo también cuando tengo la oportunidad lo expreso y digo, me dicen, ¿cuál es tu línea espiritual? Mi línea espiritual está basada en los procesos que se hacen con plantas medicinales en retiros. Básicamente es mi forma de yo buscar mi crecimiento espiritual, a pesar de que el espíritu, pues creo que soy un firme creyente que se alimenta día a día, pues para mí va a través de espacios como el que tú facilitas, entonces pues por eso me hace también tanta ilusión estar aquí charlando contigo. Y mira, me gusta iniciar esta primera pregunta de búsqueda en tu información es, ¿cuál fue el punto de quiebre o el punto de inflexión o ese momento importantísimo de tu vida donde en tu mente, porque todo empieza en la mente, se configura la versión de Jesús Cárdenas hoy? Gracias por la pregunta. El punto de quiebre que acabas de nombrar tiene que ver específicamente con algo que ocurre también en las medicinas ancestrales, y gracias por llamarlo así porque finalmente es como deberíamos llamarlo. Sin embargo, a mí no me importa si le llamamos drogas o si le llamamos enteógenos o si le llamemos como le llamemos, porque finalmente la medicina solamente funciona cuando se valida en cada persona. Es decir, yo sané algo en mi cuerpo y dejé de sentir dolor de cabeza o se me curó el colon desde lo físico, o en lo espiritual dejé de sentir el rencor y la rabia y fui a perdonar a mi mamá y a mi papá y fui a pedirles perdón o lo que sea que haya pasado. Ya la medicina hace su trabajo y ocurre de esa manera. Solamente se llama medicina cuando tú verificas que es una medicina. Entonces, gracias por llamarlo así porque está bien llamarlo así. Yo creo que es una buena Y forma te de digo, llamarlo. y perdón que haga un paréntesis ahí, pero es que mira que a mí me gusta resaltar mucho eso porque, ay, a mí sí me talla un poco cuando la gente simplemente quiere pensar una droga recreativa, esta es otra droga, e incluso hasta malinterpretar la palabra psicodélica, porque lo relacionan solamente con alucinógenos, lo cual es muy diferente porque psicodélico es el manifiesto de la mente, o sea, qué más profundo y espiritual que eso. Y perdón que quería
sumar eso ahí. Fascinante lo que acabas de decir, porque estamos hablando el mismo lenguaje, o sea, estamos solamente sumando a la misma información que ya tú tienes y que ya yo tengo, pero que no es nuestra siquiera. Es decir, esto que está pasando obedece a una nueva búsqueda espiritual del ser humano, ni siquiera es una búsqueda individual o particular de cada ser humano, sino que las personas ya están llegando aquí por esos puntos de quiebra a los que están llegando y esas transiciones en las que ya se ven completamente desenfocados y a veces perdidos de la vida. Muchas veces llegan a ese tipo de encuentros a encontrar verificación y la logran, no por las medicinas ancestrales, es por ellos mismos, porque es que la medicina necesita ser medicina en un cuerpo que pueda habitarla. Correcto. Entonces, es chévere poder hablar de los puntos de quiebre porque es que también suceden en las medicinas ancestrales y en los momentos donde la persona va hacia un enteógeno o hacia un psiquedélico como estos, entendiendo psique como alma, entendiendo psico como mente, psique, alma, es la manifestación del alma, psico, la manifestación de la mente, es por eso que hay drogas psicodélicas y hay drogas psiquedélicas, es Ah, completamente diferente en ese maravilloso. sentido. Es decir, ahora se ha transformado esa versión porque es importante que lo hablemos desde ese punto de vista. Entonces, desde hace más o menos unos 4 años en plena pandemia, yo llegué de Bogotá después de un momento de rebeldía nuevamente con la vida. Yo había perdido en Medellín, yo vivía antes en Medellín, hoy también vivo en Medellín y había perdido en ese momento que me fui para Bogotá alrededor de 710 millones de pesos en dos quiebras específicamente hablando. Y yo creo que la vida me hizo renunciar a mí mismo y esa versión de mí mismo obedece a una desidentificación sobre aquello que había creído sobre mí, que creo que no se ha acabado. Hay cosas que todavía no me gustan de mí, evidentemente. Creo que todos en algún momento vamos a decir, no soy material listo o no soy producto terminado y eso es lo que hace que sigamos en este proceso de autorreconocimiento y de transformación. Pero en ese momento llego yo a la casa de unos amigos que daban medicinas ancestrales. Yo ya había consumido muchos años, ya había estado en este camino y ni siquiera había salido del closet. Lo digo de esta manera muy respetuosa también con mi familia o con toda mi familia o con muchos de mis amigos, Ok. porque para mí era como algo muy privado. Y yo dije, me vale huevo, ya, listo, este es mi camino. Y lo que hice fue en ese momento dedicarme al servicio en esta casa de estos amigos. Ellos me ofrecieron en ese momento que llegué de pandemia su hogar, me permitieron vivir allí y serví en ese lugar porque no tenía a dónde llegar, no tenía en ese momento ni siquiera cómo sostenerme financieramente. Fue muy difícil porque estaba completamente quebrado y ese momento fue decisivo porque yo dije, esto aquí tiene que cambiar, estoy perdido, estoy obviamente listo para empezar. Me arrodillo, le pido a Dios, al Creador, que por favor me diera mi lugar y mi servicio y que pudiera yo dedicarme a Él y que le prometía que nunca más me iba a desprender de ese servicio y de ese propósito, pero que por favor me permitiera servir, que ya no quería nada más que eso, que estaba es que, sabes, en ese momento donde ya no sabes qué hacer con tu vida, ya, ese momento es o Punto de reinicias la quiebre. vida, pones el reseteo, el botón de resetear y se reinicia la vida de verdad, o no hay más opción. O sea, la opción ahí ni siquiera es pensable. O sea, ya te toca es arrancar desde algo mucho más valioso. Me entrego en ese momento a mi propósito, me entrego en ese momento a Dios, al Creador, desde mi fe y desde mi vocación como servidor y le digo, listo, aquí voy a estar yo para ser parte de tu propósito. Ni siquiera yo voy a ser tu propósito. Es decir, quiero que este propósito viva a través de mí. No sé cómo voy, yo siento que voy bien en el sentido de que Vas muy bien. hemos servido a más de 300 personas este año que pasó, 306 específicamente, directamente en ceremonias, en inmersiones en hielo. Para nosotros ha sido fascinante porque llevamos solamente 4 años en este proceso. Ya en este momento también nos quedó chiquito digamos como el molde, dijimos en algún momento, amor, ¿cuál es el siguiente nivel? Le decía yo a mi esposa. Y ella también está enfocada en ese momento, vamos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Vamos a tomarlo, es necesario tomarlo porque el servicio tiene que crecer en nosotros, el propósito tiene que crecer en nosotros. Y con esto te lo voy a resumir, así para que me lo puedas entender. Hace poco vino una persona con un nivel financiero muy potente en esta casa, con unos resultados fascinantes económicamente hablando, también en momentos difíciles, con una depresión a punto de suicidarse en un momento decisivo después de venir a esta ceremonia, tuvo un momento de quiebre también. Y él le preguntaba a Dios específicamente, digamos como, yo no soy religioso, lo que quiero que me entiendas es, llamémosle como se llame, pero Ujú. es lo último a lo que muchas personas recurren, pero es lo más importante porque finalmente ese camino espiritual al que todos nos validamos. Claro. Yo creo profundamente en cualquier tipo de misterio que venga desde la fuente. Y finalmente no podemos descifrar y describir a Dios o encasillar a Dios solamente en una percepción, porque siento que Él es absolutamente increíble, amplio y completamente indescriptible como para definirlo en una sola palabra, en una sola religión, en una sola doctrina, en una sola creencia. Y por eso yo le digo a las personas, usted aquí no venga a creer en nada. Yo le digo la verdad, yo prefiero que usted no crea en nada. Venga usted y valide su propia fuente. Y desde eso, asegúrese que sea la verdad que usted realmente sienta, porque la verdad no se puede intelectualizar, solamente se puede sentir, en la mente no se puede intelectualizar hasta comprenderla por completo, porque eso es demasiado grande para nuestra percepción humana. Y ese tipo se fue absolutamente enriquecido
creo que un tipo muy cercano a André también, Ok. y que lo conocí por André, y creo que muy cercano a ti también, y él se fue con un corazón expandido y me dijo, parce, claro, el propósito no es ser el mejor empresario o ser el mejor papá únicamente, o ser el mejor meditador, o ser el mejor biohacker, ¿cierto? O ser el mejor fungicultor. No, el propósito es mucho más grande que eso. El propósito es, y me lo decía así, en sus mismas palabras, el propósito es Dios. Y de hecho, Un las tema muy otras amplio. cosas son una consecuencia del propósito. Y a mí lo que me encanta que está sucediendo hoy en día es que ya te hablan de una mentoría de marketing digital, pero te dicen, pero primero analicemos algo de tu propósito. Te hablan de una mentoría para vestirte, pero te dicen, pero primero miremos cómo está enlazado esto con tu propósito. Te hablan, o sea, me encanta porque estoy Sí. viendo no solamente en temas espirituales el tema de propósito, sino en las cosas incluso que son tangibles, medibles para hacer una profesión o un negocio, incorporadísimo este tema de propósito, porque como tú dices, la forma que yo digo es todo lo demás, el dinero, lo que se materializa, lo que resulta, la fama, todo es una consecuencia de vivir en el propósito. Cuando es esa esencia verdadera. Claro, por hacer también pueden venir resultados, pero muchas veces el hacer, lo que trae es esa gran decepción. Como esa persona la hemos vivido muchos en algún momento de hacer y hacer y hacer, como que perseguir esa zanahoria del millón de dólares, al final te trae Sí, como sí. un vacío porque dices, ya listo, ya está ahí. Y ahora sigue existiendo el vacío. ¿Por qué? Porque no se ha perseguido ese propósito. ¿Cómo ves tú, mi querido Jesús? Vamos a decir la transición, la evolución, el futuro de lo que tú haces, de los procesos de facilitación con plantas medicinales. ¿Cómo ves tú que va a ser en unos cuantos años? O sea, ¿cuál sería la transición natural? Pues porque incluso uno podría decir, no, pues es que tiene que ser muy similar, pero pues, realmente esto era algo que estaba muy disponible para, o sea, las tribus indígenas hace Ujú. 500 años, pero luego empezó a llevarse a las personas a las ciudades y hoy en día pues vemos mucho más acceso, entonces por supuesto que se ve súper diferente, pero ¿cómo crees tú que va a evolucionar esta parte de lo que tú haces? Qué importante lo que acabas de preguntar, brother, porque sé que tú además has consumido sustancias psiquedélicas y psicodélicas desde el uso recreativo, que no me parece malo, me parece grave si no se hace con la correcta responsabilidad psicodélica, y creo que es el punto importante de esta pregunta. Responsabilidad psicodélica y soberanía psicodélica. Ok, Son dos cosas de las cuales muy pocas personas están hablando, y yo creo que soy de las pocas personas que está hablando sobre soberanía psicodélica. ok, Y te voy a hablar de esto específicamente. ¿Por qué? Porque las leyes van demasiado lentos en comparación con blockchain, con ChatGPT, con toda la tecnología de la inteligencia artificial. O sea, la gente está tomándose también a modo personal el derecho que creen que les pertenece para poder desarrollarse en su mejor versión, ya sea en su área laboral, en su área cognitiva, intelectual, en su área financiera, apoyándose de todas estas herramientas, psicodélicos e inteligencia artificial, hablando específicamente de ello. Te las quiero nombrar las dos por varias razones, y es porque ya, por ejemplo, vemos premios Nobel ganándose premios Nobel en este momento precisamente con la inteligencia artificial. O sea, esto es demasiado, esto ocurrió hace 2 años, es que no llevamos menos de 2 años y ya tenemos premios Nobel a través de la inteligencia artificial, con neurociencia, con física, es decir, eso está demasiado acelerado. Las leyes van demasiado lentas, las legislaciones en los países van demasiado retrasadas, la ciencia está avanzando demasiado rápido. Hoy en día se conoce incluso desde 1998, que fue el segundo despertar psicodélico. El primero fue en los años 1962, específicamente con Timothy Leary, Ram Dass y Richard Avedon, todo este combo de gente tesa de los años 60 que despertaron a una nueva visión del mundo. Obviamente fue un tema bastante complejo y difícil en ese momento porque éramos muy godos todavía, por decirlo de alguna manera, o éramos muy conservadores en esa época, pero allí fue donde nació. Luego, en 1998, Rick Strassman genera un libro que es parte de una investigación sobre el DMT, donde pudo comprobar que nosotros podemos no solamente tomar DMT y encontrar estados de conciencia elevados, sino también que nosotros mismos podemos producirla a través de la respiración en la que tú también eres muy experto, donde se produce una hormona que se llama indolamina N-metiltransferasa, que lo que hace es sintetizar el DMT natural que produce tu cuerpo. El ok, DMT que está en la ibogaína, está en el yagé, que está también en los hongos y en otras sustancias psicodélicas, tú también lo produces y lo puedes sintetizar de manera natural solo con la respiración. Entonces, desde ese punto de vista, tú eres soberano de tu propia droga natural que tú mismo produces. qué O bonito sea, eso. tú no necesitas recurrir a factores externos para, dentro de tu universo interno, provocar esos estados elevados de conciencia que se provocan con sustancias psicodélicas o psiquedélicas. Ok, Tú mismo puedes producirla, tú mismo puedes generarlas a través de la respiración. Ya desde ahí no necesitas ni siquiera un factor externo, ni hongo, ni nada por el estilo. O sea, supongamos que no necesitaras nada externo. Ahora bien,
Yo que soy fungicultor, que llevo bastante tiempo consumiendo hongos y todo lo demás, que entre otras llevo más de 2 meses sin consumir hongos por varias razones que ya que te comentaré en lo personal, no es que vaya a dejar de tomarlas, pero estoy haciendo un ejercicio en mi cuerpo biológicamente hablando para poder volver a entrar nuevamente a consumirlas, pero ya te contaré porque tú tienes conocimiento sobre eso. Y además de eso, si yo sé que puedo producir estas drogas y si yo voy a tomarlas y puedo cultivarlas en mi casa, o puedo utilizarlas de manera responsable en sitios o en lugares o ir directamente a la fuente a consumirlas, porque no puedo esperar a que la legislación me diga, sí, ya la puedes consumir y lo puedes hacer, ya eso obedece como a la decisión personal de cada ser humano. Esto está a la orden del día y tú puedes consumirla donde quieras, incluso en la mierda de la vaca que crece aquí, al lado de los potreros de nuestra casa. Tú puedes ir consumir estos hongos de manera natural. ¿Qué pienso yo que va a suceder? Que mientras las leyes se demoren lo que quieran demorarse, que quieran patentar algo que no pueden patentar, porque esto no pueden patentar algo que crece en la naturaleza, Ajá. que quieran apoderarse de una sintetización que cualquiera puede tener, va a ser imposible que la gente empiece a salir de su depresión, va a ser imposible que la gente empiece a salir de su ansiedad, va a ser imposible que la gente, va a ser imposible de detener, es lo que quiero decir. La gente va a tomar estas medicinas porque ya va a encontrar los resultados de manera científica y no van a esperar a que la legislación lo diga. Por más retrógrado que sea el país o por más de izquierda que sea el país, o por más de derecha que sea el país, que vaya en contra de estas sustancias, esto finalmente va a generar en las personas autonomía o soberanía psicodélica. Pero ojo, es muy importante también hablar sobre la gran responsabilidad que tenemos como usuarios de las sustancias, Claro. porque si bien yo soy un usuario de ella, yo no dependo de ellas. No soy una persona que necesito de ellas para poder ser funcional en mi vida. Yo he pasado por depresión, he pasado por ansiedad, estas sustancias me ayudaron. Muchas personas se ven ayudadas por estas sustancias, pero lo importante de entender estas sustancias es que no son dopaminérgicas, que no generan unos chorros de dopamina como vos sabes que hacen otras drogas, Correcto. como el alcohol, como por ejemplo el cigarrillo, como por ejemplo, qué sé yo, la cocaína, que digamos que cada sustancia, porque incluso la misma cocaína, no voy a hacer apología porque no es el punto, no es clorhidrato de cocaína, pero por los que consumimos el principio activo que viene a través del mambe y la coca, Ujú. que es la hoja de coca, que además ha sido transgredida y malentendida y todo lo demás, que genera unos beneficios súper importantes, tal cual como la cocaína, tal cual como la teína del té. Es decir, en este momento estamos en un momento crucial donde la gente que está entendiendo esta información ya no la está entendiendo únicamente porque el parche de los hongos puede ir a farrearnos a la última rumba de tecno, a la última rumba de electrónica que hay y que los hongos me van a expandir la conciencia y voy a ver mejores colores. No, ya la gente está entendiendo que ni siquiera en la rumba se puede consumir eso porque eso es demasiado profundo, es demasiado poderoso desde no solamente su inocuidad, porque no genera ningún daño físico ni moral a la persona, sino también de todos los beneficios mentales que pueden suceder. Entonces, el sobreestímulo de estas sustancias tiene que hacerse con mucha responsabilidad. Entonces, esos dos puntos, súper importante. La gente va a generar soberanía psicodélica desde el uso responsable, soberanía psicodélica desde el uso cognitivamente hablando, mentalmente hablando y desde el punto de vista físico necesario para aquellas personas que realmente lo requieran como medicamento. Esto ineludiblemente va a ser un medicamento. Yo Ok. siento y estoy completamente convencido de que estas sustancias, tanto los hongos como el MDMA, que también fue en el 2015 que se generó la primera investigación, el LSD, diferentes tipos de sustancias van a ser un fármaco en algún momento y creo que ya en, en algunos países lo son, o en algunos estados de Estados Unidos lo son, digamos como con receta médica y demás, con prescripción médica. Y por otro lado, la importancia de como usuarios de estas sustancias entender que si bien tuvimos una oportunidad en los años 60, en los años 1998 y no se le prestó mucha atención, ahora estamos en el tercer despertar de la psicodelia del 2015, el 2011, 2015, son Ok. dos fechas importantes por dos estudios específicos, pero yo creo que es desde el 2018 para la fecha donde ya se empezó a generar inversión, o sea, contribuyentes para Sí. que se genera investigación, billete para que investiguen estas drogas, viejo, porque eso nos va a ayudar en la sociedad y nos va a ayudar a despertar. Entonces, yo siento inminente este despertar psicodélico y ojalá sea el último, ojalá sea el último que tengamos la oportunidad entre todos, sea que lo consumas o no, sea que te guste o no. Hay personas que sí lo necesitan y hay personas que como usuarios también debemos ser responsables porque se haga de una buena manera. Genial. O sea que podríamos decir, mi querido Jesús, en tu forma de verlo, si lo enlazo en una frase es, viene una democratización, o sea, el futuro de las plantas medicinales es que viene una democratización, tanto en generar conciencia para la forma de su uso como en la parte regulatoria. Digo, si está quedada, pues por supuesto tiene que ponerse al día, como tú dices, ¿por qué sacan tantas regulaciones para tantas cosas y por qué esto no se pone al día?
si hay tantos estudios. Y creo que ese va a ser un gran diferenciador, ¿no? La cantidad de estudios que la misma neurociencia y la biotecnología ha producido para estas sustancias, hoy en día cambian el juego, ¿no? Porque en los 60 decían, no, un poco de rebeldes ahí, hippies. Y en los Sí, sí, 80 de pronto también entonces ya estaba incorporado por la psicología, pero pues no sé, primaron otras fuerzas en ese momento y catalogaron el MDMA como un tema de droga. Entonces, sí, me encanta esa parte de que veas un futuro muy democrático respecto a este tema, porque, vuelvo y lo repito, para mí ha sido un tema fundamental en la evolución de mi espíritu. Mejor dicho, un tema muy, muy importante, muy sagrado. A veces escucha uno mentores y dice, no, es que no se necesita nada externo para poder llegar al punto. Y yo digo, bueno, pues probablemente, pero de pronto hay unos que necesitamos ir a esa capa de profundidad que el ego no nos deja llegar más allá, o sea, ese raciocinio, y ahí se desmantela esa red neuronal que maneja el ego, y entonces es un recorrido bonito ahí sin el ego interpuesto en ese camino, en esos procesos. Es como yo lo veo. en esa ecuación. ¿Cómo define Jesús el éxito? O sea, ¿qué ha cambiado de pronto entre lo que hacías en tu vida profesional cuando definías el éxito a los 30 años o veintitantos y ahora más cercano, creo, a tus 40? O sea, ¿cómo ha cambiado eso que tú defines como éxito del ser humano? Wow. Antes que le responda a esa pregunta, quiero darte las gracias por este espacio nuevamente en esta intervención especial y con un paréntesis muy específico, porque sé que tú vienes en un proceso de que las personas entiendan lo importante del proceso de longevidad a través de mecanismos que le permitan tener una mejor calidad de vida. Así Y es. esa es una responsabilidad muy grande desde lo social. Somos afines en ese propósito y somos afines en el gran propósito de que esto realmente deje de ser algo que contradecir. Debemos volverlo mucho más obvio, mucho más natural. Hablar de sustancias, de drogas, porque nuestro cuerpo ya las produce. Que Así no es. las necesitamos, sí, no las necesitamos, pero qué bien que podamos hablar de estos estados elevados de conciencia o cuando yo necesito como ser humano hacer un salto energético, un salto cuántico energéticamente hablando en mi propio ser, porque esto se define en esto. La gente no está buscando únicamente posibilidades económicas o mejor realización económica o mejor realización laboral. Todo va a ir como hacia esas direcciones, como cómo me vuelvo mejor empleado, cómo me vuelvo mejor empresario, cómo me vuelvo mejor o más inteligente o qué sé yo. Porque incluso en Silicon Valley, como tú ya sabes, habrá muchas personas que consumen psicodélicos para poder ser los más productivos en su inodotrópicos como la melena de león y otro tipo de sustancias, la ashwagandha y otras tantas. Así es. Están potencializando toda su capacidad, pero ¿sabes cuál es la finalidad de todo esto? Yo siento amor propio, sentirse amado por los demás y realización personal a través de ser lo que realmente se es o lo que realmente somos. Entonces, eso es gracias a esta nueva visión del mundo y que tú como personas que están haciendo este trabajo como el tuyo, lo hacen tan meticulosamente y tan rigurosamente que necesita darse cuenta la gente de que esto no es porque es la nueva novedad, valga la redundancia, Ujú. o lo más fascinante y lo nuevo, sino porque estamos recurriendo a culturas ancestrales para recordar qué herramientas utilizaban ellos. Ahora le llamamos de manera innovadora biohacking, pero esto lo hacían nuestros abuelos también y es lo que Total. nos han enseñado desde siempre. Eso que tú haces es fascinante porque ahora dices, listo, las drogas en qué punto van a caer el biohacking. Yo creo que es importante entender esto. La gente no está buscando las drogas, que es un gran mecanismo de biohacking para poder hackear la mente a través de la biología y la química positiva que se produce con esta sustancia, a través de la sintetización de las DMT en nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, creo importante decirte esto. Esto es biohacking y creo que en relación con esa pregunta que me dices, lo que realmente siento yo que es el éxito, lo que las personas están buscando es poder sentirse más identificados con su propio ser y ser lo que realmente son. Éxito para mí es ser papá. No es ser ni siquiera fumicultor, no es ser ni siquiera ser activista psicodélico, no es ni siquiera, es ser papá. Yo siempre he soñado ser papá y hoy soy papá de una familia y para mí, tenga lo que tenga que hacer, haga lo que haga, para mí es mucho más fascinante poderme levantar todos los días, hacer el desayuno por mi familia y pasar el día en la piscina con ellos acá y parcharme todos los días viendo pajaritos en el silencio de este hogar, en esta casa donde vivo. Realización es poder ver a los demás haciendo felices a otros o siendo felices ellos mismos y realizándose como seres humanos. Por eso me drogo, por eso me gusta que la gente se drogue. Y lo voy a decir de estas palabras, porque no es ni siquiera drogarse, es que se den cuenta de lo bonitos que son por dentro y que no hay un camino más emocionante que el autodescubrimiento, el
autorreconocimiento, por más feo que a veces nos veamos o por más sombra que a veces habitemos, siempre vamos a encontrar algo bonito en cada uno de esos procesos fuertes, confrontantes o difíciles que a veces se presentan, y que lo más importante, más allá de lo romántico que suene, la realización del éxito tiene que ver con el amor propio. Esto es amor propio. Yo me regalo a mi familia, me disfruto de mi familia porque eso era un sueño, eso era un sueño por cumplir y ya lo tengo. O sea, soy un papá de un hogar. Eso es realización. Ya lo que venga, me lo disfruto como venga, ¿sabes? Parchao. Qué belleza, me encanta además que tienes una bella hija divina, o sea, fue parte incluso de mi experiencia cuando estuve allá en tu espacio, divina, y pues con tu entorno familiar, con Karina, o sea, espectacular. Mira, aquí hablamos, mi querido Jesús, o uno de los temas que yo hablo mucho es esta sensación de que yo quiero que la gente tenga el entendimiento de lo que es mentalidad exponencial, ¿no? Y parto de nuestro pensamiento, que es un pensamiento lineal por diseño biológico. O sea, tuvimos que vivir cientos de miles de años ante la adversidad para hace 10.000 entonces empezar a generar cultivos y ya empezar a cambiar un poco, y después entrar en una revolución industrial, la cual nos ha puesto un mundo de abundancia. Y ese mundo de abundancia obviamente empieza a dar unos saltos cuánticos, unos saltos exponenciales en todo lo que está sucediendo. De hecho, si yo miro los procesos con plantas medicinales, pues para mí es un proceso exponencial en el autoconocimiento. Mira, yo me la pasé años con terapias y que las valoro y las agradezco y sé que tuvieron ahí su contribución muy importante, pero para mí fue un salto exponencial justamente cuando hice mi primer proceso, que fue un retiro de 3 días de ayahuasca. Han sido unos saltos exponenciales. ¿Cómo? Y exponencialidad se ha empezado a hablar mucho ahora, pues porque la tecnología crece a una velocidad exponencial, pero ¿cómo defines tú el pensamiento exponencial y cómo ves tú esa parte de cómo está creciendo la tecnología? O sea, la parte de exponencialidad de la tecnología que nos demanda más. Tú lo dijiste ahora, incluso dijiste en Silicon Valley la gente utiliza plantas medicinales, utilizan nutrópicos, utilizan suplementos específicamente para hacer neurohacking, o sea, para hackear el cerebro, porque hay una demanda entre información y cómo está creciendo el mundo. Bien lo mencionaste, ¿no? O sea, lo que ha pasado con inteligencia artificial en 2 años, o sea, en 2 años que ya está democratizado. ¿Cómo interpretas, cómo usas, cómo le explicas a alguien, cómo te montas en la ola de esta forma de pensamiento exponencial? ¿Qué es para ti exponencialidad? Tenemos que referirnos a esto. Hoy en día tenemos demasiadas herramientas. Sabemos por fuentes directas, científicamente hablando, que la enfermedad hoy en día el envejecimiento, ¿cierto? Hay muchos que en tu caso, por ejemplo, están hablando del envejecimiento. ¿Para qué prolongar la vida? No sé si ya te viste el documental de Sí, Brian Johnson, Don't Die. Brian Johnson. Wow, qué increíble. Yo, o sea, neófito totalmente, no lo tenía en el radar. Me lo acabo de ver ese fin de semana y bueno, quiero hablar específicamente de algo que usted le está haciendo, y es que, claro, está siendo completamente contrariado, es un poco obsesivo, una persona que seguramente con un halo de narcisismo, pero eso es lo de menos desde el punto de vista más científico, está haciendo una contribución grandísima a la ciencia. Yo lo pienso así, 2 millones de dólares que se gasta al año biohackear su cuerpo y en prolongar la vida, pues es una contribución grandísima a la ciencia, sea que esté experimentando o no, sea que esté haciéndolo bien o no, está diciendo, listo, yo soy el conejillo de indias para que ustedes miren cómo se hace y me expongo, además para que se den cuenta de que lo voy a hacer, además, y le voy a hacer propaganda a este avatar que estoy creando, para que se den cuenta de que si lo puedo prolongar 100 o 200 años más, les queda a ustedes de regalo para que se den cuenta cuáles fueron mis intervenciones en la ciencia y qué fue lo que hice para que ayudara esto a la humanidad. Mira, yo lo que creo ahorita de todo este avance tecnológico y todo este avance biológico que está sucediendo es que cualquier herramienta que nosotros utilicemos para mejorar nuestra calidad de vida, para hacernos más poderosos y más potentes, después de que sea contributivo, después de que sea aportante y absolutamente ecológico conmigo mismo y con los demás, maravilloso, porque no le está haciendo daño a nadie, está haciendo un aporte grandioso como lo está haciendo este señor también. Yo creo que la capacidad que tiene el ser humano, ya sea para utilizar drogas o para utilizar otro tipo de herramientas que le permitan potencializar toda su bioquímica natural para salir de esos bucles mentales o de esas manifestaciones a través de todos los programas mentales que generó a través del sistema de creencias que obedece a una identidad. Es decir, si yo creo que soy un científico y me identifico con ese científico, pero en algún momento quiero dejar de ser científico y me quiero ir con la mochila al hombro y conocer el mundo, pues dejaré de ser un científico de la ciencia para volverme un científico del mundo y conocer lugares en el mundo. Y eso también está bien. Es decir, cuando voy a la identificación, una persona se identifica con lo que cree que es y genera un apego arraigado a
esa identificación, está bien hasta el punto en que eso sea saludable para él y su familia y para él mismo sobre todo. Si ya hay personas que de alguna manera están buscando herramientas para poder salir de una depresión, por ejemplo, o una ansiedad, o por ejemplo, salirse del personaje, o renunciar al personaje que ha creado, a la identificación con una idea de lo que se es, pues está bien cualquier herramienta que escoja. Desde ahí empieza el máximo potencial, así como tú le decías, el cambio exponencial en una persona. No cuando yo ya tengo un título más y me pongo una medalla más o me pongo una etiqueta más. No, es cuando yo puedo ser genuinamente lo que realmente vine a ser, como el científico que cambia a hacerse un mochilero de la vida y a conocer todos los lugares del mundo para conocer a Dios incluso desde el mismo lugar donde esté habitando. Y eso es mucho mejor que cualquier idea o programa en el que yo me meta para ser mucho más poderoso cognitivamente, intelectualmente hablando, o el título del científico o qué sé yo, aunque siento yo que la realización personal de cada ser humano, como lo es en mi caso, por ejemplo, ahora que hablamos sobre biohacking, ahora que estoy entendiendo tanto sobre el biohacking, yo lo veo como biohacking porque es un término maravilloso y novedoso. Sin embargo, yo siento que el biohacking se va a convertir en la nueva religión. Las religiones van a cambiar, entonces como mi credo. Sí, yo lo veo así como listo, ok, si me voy a volver devoto a este camino, pues tengo que hacerlo de la mejor manera. Y esto incluye todas las áreas, no solamente el levantarse todos los días y hacer un ayuno de 18, 20 horas, 24 horas, o ir al gimnasio para producir hormonas de la felicidad. No solamente eso, es cómo yo puedo atravesar todos los caminos que me permitan, incluso a través de la mentoría tuya que tú me has enseñado muchísimas cosas, cómo puedo a través de ese camino ser la mejor versión y ser más auténtico en mí mismo, porque lo que creo que quiere el ser humano es, desde su potencialidad, ser lo que realmente somos. Y voy a resumir con esto para que demos un dato también importante. Siempre ha sido un mito que la psilocibina genera algo que se llama neurogénesis. No ha sido comprobado. Sin embargo, he estado averiguando sobre algo que sucede con el ejercicio, y no sé si estás enterado de una hormona que se llama BDFN o factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿cierto? Correcto. Y esta hormona se produce gracias al ejercicio intenso. Es uno de los que más contribuye cuando es el factor que produce esas nuevas neuronas. Exacto. Entonces es un fertilizante para el cerebro y ya hay estudios en los que se pudo demostrar que que la ingesta de psilocibina estimula la producción de BDNF, perdón. Ajá. Al estimular esta hormona o al estimular este fertilizante para el cerebro, se estimula la producción de nuevas conexiones neuronales, se estimula la producción de nuevas células neuronales y entre esas se rejuvenece el cerebro. Eso produce la psilocibina ya en este momento, lo que supone que la psilocibina, sí, efectivamente, genera nuevas conexiones neuronales y genera nueva neurogénesis, es decir, neurogénesis es la creación de nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. Esto es absolutamente poderoso. Ahora, ¿cuándo se va a legislar esto? Se va a demorar lo que sea, pero es importante que lo sepamos porque desde ahí sabemos que esto sí tiene el potencial que dice tener. Y aparte de eso, entender también desde la responsabilidad psicodélica, no lo necesitamos porque se puede producir con el ejercicio, pero sí es importante entender que sí se pueden validar desde la ciencia y desde el mismo uso recreativo, incluso si lo queremos. Mira que tocas un tema, para mí es clave porque justamente una de las cosas de renunciar. Hay un libro que para mí ha sido de mucho impacto, Deja de ser tú, de Joe Dispenza, y es justamente renunciar a eso que nosotros nos hemos vendido esta historia por los primeros 30 años de vida y 35 la reforzamos más, y lo va a enlazar con todo lo que hemos venido hablando. A veces nuestros papás, porque yo creo que nosotros ya somos de una generación que logró acceder a cierta información, llegaron los 35, llegaron los 40 y ellos se reafirmaban más eso independientemente que supieran o sintieran que su propósito iba por otro lado. Nosotros ya hemos tenido la capacidad de decir, pues me deshago de esto que creo que soy y me voy por este otro camino que es mi propósito. Y ahí es donde reventar, por ejemplo, todas esas estructuras que se han creado, esas sinapsis supermarcadas, pues no le hacemos ni cosquillas con las que de pronto producimos naturalmente y ahí es, o naturalmente no, vamos a decir sin nada. Y para mí, o sea, cuando entendí esto del BDF en el Brain Derivate Factor trópico, esa hormona que da paso justamente a esas nuevas neuronas, que esas nuevas neuronas, ¿qué es lo que van a pedir? Información para ya reconstruir otro ser. Yo me prendí de eso y yo te digo, yo hice muchos procesos de nutrópicos, desde los primeros nutrópicos que salieron como Qualia. Es más, a mí me enganchó primero la palabra neurohacking que el biohacking, porque yo oí neurohacking para hackear el cerebro. Esto es lo que yo necesito para reconfigurar mi vida. Pero te voy a ser bien honesto. He hecho unos 2 o 3 ciclos, uno gracias a ti,
de microdosis, que es algo muy usual en Silicon Valley. Y a veces la realidad es que me dicen, pero vos cómo lees tanto, cómo sabes tanta información. Y digo, no todo el mundo está tan abierto para querer escuchar, pero yo digo, cuando me hago esos ciclos de microdosis 2, 3 meses, wow, o sea, el rendimiento, además el rendimiento con capacidad de felicidad, de agradecimiento y todas las cosas buenas. Entonces, como tú Wow. dices, vamos como enlazando inclusive que ahí es donde uno dice es que somos un todo con el todo, o sea, propósito y el biohacking. Además, mencionabas otra cosa que también quería puntualizar de lo que decía, o sea, el biohacking es tan ancestral, pues que los homo sapiens hacían ayuno, que ahora todo el mundo está y creen que es una cosa, una tendencia, no, es que el ayuno era obligado, o sea, no es como que nos levantamos y que vamos a preparar, no, que va a ir a cazar a ver cuándo vuelve con comida, papá, de resto estamos ayunando, entonces son prácticas súper milenarias y finalizo diciendo, mira que hay una teoría, cuando yo me clavé, yo soy obsesivo con la información, ¿no? Entonces cuando empecé a averiguar el tema, y además yo siempre primero me lo estudio, entonces empecé a ver Paul Steinman, documentales Mm. de libros y cosas, y entonces hay una teoría, por ahí me salió una teoría que hoy en día la creo, que dicen que el Homo sapiens, en un momento donde todavía no se desidentificaba de los otros seres vivos que existían, pues seguía siendo muy animalito inconsciente, y una vez es una teoría, ¿no? Nadie está diciendo que haya sido así, pero es una teoría. Por equivocación, buscando alimentos, pues vio un honguito y se lo comió, y entonces hacen pues toda la ejemplificación y que él se reconoce como ser, o sea, es donde puede pensar, porque al final eso es lo que nos diferencia de todos los otros seres vivos, ¿no? O sea, el saber que yo soy yo, el animalito está por ahí con sus redes neuronales simplemente andando a lo que las emociones presenten, a lo que lo que se está dando afuera se presente. Entonces muestran así como el Homo sapiens que mira su mano y entonces como que se reconoce y dice, wow, o sea, yo soy yo, o sea, hay ese momento de conciencia inicial. Entonces es una de las teorías que para mí, te digo, hace mucho sentido porque es que te hace entrar en unos procesos tan reflexivos. Por eso para mí pareciera que no, pero una de las cosas más exponenciales que existe en este momento en la humanidad son justamente las plantas medicinales. ¿Por qué? Porque te hace meter esos brincos mentales porque produce un funcionamiento del cerebro de una manera que no lo producen otras cosas. Así es que, bueno, me parece extraordinaria y maravillosa. O sea, como te digo, combinar aquí contigo todo este conocimiento tuyo de prácticas ancestrales, específicamente las plantas medicinales, con todo esto que tiene que ver con la tecnología. Y manteniendo el hilo de esta parte de bienestar, quisiera preguntarte, ¿qué haces tú actualmente? Sé que haces muchas, pero ¿qué haces tú actualmente en lo que es esta búsqueda de tu longevidad? Además, tú mencionaste algo, mi querido Jesús, muy interesante, y es esto del amor propio. O sea, es como una cosa que si hay amor propio, o sea, yo voy a querer estar bien por muchos años, lo mejor que pueda. Es más, cuando tenemos un hijo, como te pasa así, tío, o sea, es mentira cuando la gente dice, no, 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 yo con 80 bien y que no, porque la gente tiene su pensamiento de que es que va a estar mal después de los 80, pero te aseguro que nosotros quisiéramos tener el mismo espacio que tenemos con nuestros hijos, tú con tu hija, yo con el mío, con los nietos e incluso con los bisnietos. Entonces ahí es donde toma mucho sentido todo este tema de por qué no vivir 120 años plenos y con óptima calidad. ¿Qué haces tú para mantener tu buena salud, tu bienestar, tu buen estado físico? Cosas que tú digas, "Oh, esto es clave para mí hacerlo". Antes que responda esa pregunta, quiero recomendarte este libro. Ok, Se llama El Club Psicodélico de Harvard. ok, wow, potente. Ponle mucho cuidado a esto porque esto habla sobre algo que sucedía en la Universidad de Harvard, que es el cuarto oscuro. Uh -huh. El cuarto oscuro donde se reunían Terence McKenna, que es quien creó esta teoría sobre el simio dopado, ¿te acuerdas? Ajá. Bueno, no solamente esta teoría, sino otras tantas, pero específicamente en esta teoría donde Terence McKenna tuvo seguramente esa epifanía, ese viaje donde dijo, uy, no, claro, los simios comían hongos y es así como se creó el cerebro frontal, el prefrontal, a través de los procesos sinestésicos, que no es más que, la sinestesia no es más que la mezcla de los sentidos, es decir, cuando puedes escuchar colores, ver sonidos. Es decir, esos son los efectos sinestésicos, cuando se mezclan los sentidos, cuando yo puedo sentir un aroma, cuando puedo oler un arco iris, como sé que hay muchas personas Ok. que les ha pasado. Eso parece como que viaja y tal, y como que no, la gente se drogó. Claro, se puede generar ese tipo de cosas a través de las drogas. Este libro habla precisamente de lo que hacían estos manes, que eran los más cracks de los cracks. Incluso Ok. Terence McKenna creó muchas teorías. La primera fue la teoría del simio dopado, o una de las primeras fue la teoría del simio dopado, donde él dijo que a través de los efectos sinestésicos las cosas empezaban a vibrar y a emitir sonidos, las piedras, los animales, y es ahí donde se empezaron a crear los primeros vocablos. Eso es muy, muy apasionante de ser posible y de ser creíble.
eso cambiaría la historia por completo de la humanidad. Cómo a través de los hongos que ellos comían, a través de la caca de los animales, se logró hacer esos efectos de desarrollo cognitivo, porque desarrolló lo que es el neocórtex, que tiene que ver con la lógica, la razón, lo motriz, aparte de eso, los vocablos, que tengamos lenguajes y que tengamos idiomas. Imagínate una piedra diciéndole a una persona, o la misma agua, a través de este efecto sinestésico y este viaje expansivo a través de estos hongos en estos cerebros de estos primeros homínidos, diciéndole, es que yo soy una flor, o yo soy un árbol, o yo soy una planta, o yo soy... Eso tuvo que haber sido apasionante si llegó a suceder así. Claro. Si esta teoría llega a ser real, esto tuvo que haber sido demasiado fascinante. Y ese otro libro, que se llama Bien. DMT, la molécula del espíritu, que es de Rick Strassman, que es el que hizo el estudio en 1998, más o menos, no sé, no me acuerdo muy bien cuál es la fecha específica, pero aquí está toda la investigación, lo que él descubrió y fue lo que generó literalmente el segundo, este libro fue lo que desencadenó lo que se llamó como el segundo despertar psicodélico. Ahorita estamos en el tercero, pero es bueno también conocer su historia y desde dónde nació. Estos manes sin estímulos externos, solamente cuarto oscuro, medicina en su cabeza, en su cuerpo, y a recibir información. Científicos, en ese momento eran psiquiatras, biólogos, ¿no? Gente muy crack, Claro. sentados comiendo hongos y comiendo LSD en ese cuarto oscuro. Entonces, bien, se me fue un poquito la pregunta, discúlpame. Básicamente, ¿cuál era las prácticas que más, Allá. o las cosas que tú haces para tú saber que vas a tener una buena longevidad? Cosas que sean importantes para ti. Ya me acordé, listo. Básicamente, el ejercicio, que es importantísimo porque desintoxica, desinflama, aparte de eso, bueno, todo lo que hace y produce BDFN, que ya lo estábamos hablando, ¿cierto? Factor neurotrófico derivado del cerebro. Por otro lado, yo en casa siempre tengo lo que tú ya conoces, kombucha y kefir. Súper. Buenísimo. Kombucha y kefir. Me volví gomoso de este tema de la microbiota intestinal al darme cuenta de que la gente no necesitaba hongos y que no necesitaba drogas para subir sus niveles de serotonina, sino que lo que necesitaban era recomponer su microbiota intestinal, que Maravilloso. básicamente si lo entendemos como una huella dactilar, porque cada uno tiene una microbiota intestinal diferente, para poder subir los niveles de serotonina, oxitocina, dopamina, incluso endorfina, incluso adrenalina, noradrenalina, que se producen en gran parte en el estómago. Ujú. Si eso no está bien, que además producen, allí es donde se sintetizan los alimentos y se convierten en nutrientes para nuestro cuerpo, si hay una descompensación a través de la microbiota intestinal, pues no hay una buena salud. Entonces en nuestra casa siempre hay, y de hecho, lo digo con mucho orgullo, con muchísima fascinación y con medalla al pecho, mi niña mantiene saludable gracias a las bacterias que nosotros mantenemos en esos fermentos, Claro. que son kombucha y que son kefir, Maravilloso. que son hongos además. El kefir es una bacteria, pero allí el hongo que crece en la kombucha pues es un hongo, ¿no? Y es muy saludable. Esas dos son básicas para mí en mi casa. Buenísimo. Digamos que es como de donde partimos. Listo, si eso está bien en casa, perfecto. Maravilloso. No, son dos Yo- cosas muy potentes. Hablaste de ejercicio y hablaste de la bacteria intestinal. Los estudios sí, más avanzados en biotecnología demuestran cómo, si te enfocas en la bacteria intestinal, incluso logras que tus niveles hormonales y tus niveles de vitaminas y minerales también se estabilicen. ¿Por qué? Porque justamente la extracción de nutrientes depende de cómo esté o no de bien tu bacteria intestinal. Y el problema es que con los ultraprocesados que existen hoy en día, pues destruyes tu bacteria intestinal saludable, se balancea hacia el otro lado de la no tan saludable y entonces no empiezas a sintetizar de la manera correcta. Cuando comes algo bueno, pues pasa derecho como si no le aprovechas el alto porcentaje de esos nutrientes. Entonces me parece fascinante y esa es la forma más milenaria y típica, o vamos a decir no milenaria, pero sí centenaria. Kefir ujú, y la kombucha son dos cosas que te traen una bacteria potentísima, o sea, que alimenta justamente esa buena bacteria intestinal. Y repito, o sea, ya son cosas, por eso es que digo que el biohacking viene de antes. Lo que pasa es que hoy en día el biohacking, la biotecnología nos da la confirmación científica claro. de es que vea que lo que pasa es esto, esto, esto y esto. Mi querido Jesús, ¿cuál es tu propósito de vida? Como te lo decía en un principio, yo me siento realizado siendo papá. Sí, yo me siento realizado siendo familia. Es un examen muy interesante como ser humano poder ser familia en un tiempo donde la gente no quiere ser familia. La gente solamente quiere ser papás y van y se divorcian porque ya soy papá o ya soy mamá. Me pasó, por eso lo digo también. Yo quería ser papá, pero no sabía qué tanto quería ser familia en un primer momento cuando tuve mi primera hija. Ahí me siento realizado. Mi propósito de vida tiene que ver mucho con un reflejo personal de mi propio proceso. Cuando yo veo a la gente a través de este tipo de sustancias realizada, sintiéndose feliz, que encuentran en ellos divinidad, o que encuentran en ellos a Dios, o que encuentran en ellos la conclusión perfecta a cómo salir de su sombra,
eso me provoca placer. Yo lo veo así, me siento un boyerista espiritual. ¿En Ok. qué sentido? Cuando una persona toma hongos o cuando una persona toma psicodélicos y ella misma hace su trabajo y hace su proceso de darse cuenta, hacer esos insights, esas comprensión de ya lo entendí. Eso es absolutamente maravilloso. Yo creo que me quedaría toda la vida haciendo ese propósito. No dar únicamente hongos para que para que la gente encuentre ese lugar maravilloso, sino hacerlo de diferentes prácticas. Hoy en día siento que mi propósito va direccionado a la pedagogía del uso responsable sobre los psicodélicos, Ok. pero sobre todo encaminarme ahora a la gente, voy a decirlo así, dándose cuenta, haciendo este despertar en conciencia, más que despertar espiritual, porque todos somos esto finalmente, este despertar de conciencia de cómo salir del trauma de la fabricación que creó su mente a través del personaje que interpretó. Y cuando se dan cuenta de eso y pueden tomar decisiones importantes en su vida, eso es lo que nosotros nos queremos dedicar, apoyar a las personas en ese proceso de si va a vivir el personaje, que igual también es maravilloso vivir el personaje, ¿cómo puedes vivir mejor en esa fabricación, en esa creación? ¿Qué quieres hacer? Porque finalmente, en esencia, como lo dice también el maestro Ramdas, nosotros no somos esto. O sea, lo único que somos espíritu y todos somos eso. Ya lo que tú interpretes de ese espíritu es maravilloso. Tú vives tu personaje. Y yo creo que hacia allá nos tenemos que dirigir como sociedad. Allí me puedo quedar. Ese es mi propósito de vida. Mira, soy un firme creyente que estamos en un despertar de la conciencia, o sea, y sobre todo el entorno que nos rodeamos nosotros de personas, sea a través del biohacking, sea a través de un proceso de plantas medicinales o una conferencia de crecimiento personal. Es una maravilla porque se encuentra uno este mismo grupo de personas que pensamos como tú o como yo. Pero ¿cuál sería el mensaje? También veo gente muy confundida, perdida, en piloto automático, sin ganas o sea, como ahí viviendo la vida. ¿Cuál sería tu recomendación, la recomendación de Jesús Cárdenas a una persona de estas que de pronto esté escuchando allá y internamente se sienta perdida? O sea, se puede ver contento por fuera, pero internamente se sienta perdida, que yo además digo, esto es a través del propósito. ¿Cómo puede descubrir esa persona? O sea, ¿cómo puede iniciar? ¿Cuál es el paso, acción, más allá de que escuche mucho, es que tienes que encontrar tu propósito, es que tienes que hacer las cosas con pasión? ¿Cuál es el paso que puede accionar fácilmente esa persona que está muy confundida y perdida allá afuera, que no encuentra su propósito o no lo ha encontrado? Mira, yo no siento que sea una pregunta tan sencilla de responder. Total. Yo creo que este camino, sea cual sea de búsqueda personal, hay que humanizarlo. No es un camino espiritual. Yo le digo a la gente muchas veces, hey, ¿sabes qué? Esto no es un camino para volvernos más espiritual, ponernos más collares, ponernos más pluma y parecernos a algo que queremos crear, o comer más mamba y ambilo, o chupar más yaje, o meter más hongos para hacernos disruptivos o hacernos diferentes a la sociedad y decirles por aquí el camino, ¿no? Esto obedece a una necesidad del ser humano y es literalmente humanizar más este propósito de vida. Nadie se va a salir de esta vida sin realizar el examen. Todos estamos en un examen y todos estamos en diferentes niveles, ninguno superior o mejor que otro. Al contrario, todos estamos viviendo los mismos procesos humanos. Y yo creo que el primer proceso es desidentificarnos con que incluso esto que estoy viviendo o que esto que estoy padeciendo, que es tan Ujú. difícil salir de este camino, es singular, ¿no? No es nada singular. Es darte cuenta de que todos pasamos por eso. Todos en algún momento de la vida tenemos que desmoronarnos, fracturarnos, quebrarnos. A veces hay personas que no lo necesitan, solo necesitan recordar que somos grandiosos y maravillosos, pero hay personas que sí necesitan ese punto de quiebre en su vida. Y hay personas que lo único que quieren es evadir el punto de quiebre. Lo único que quieren es salirse rápido de ahí porque no quiero vivir más ahí. Las emociones no se hicieron o los estados emocionales no se hicieron para salir de ellos, es para atravesarlos y al atravesarlos es cuando descubrimos el propósito. Eso nos hace más humanos y allí es cuando realmente encontramos la capacidad de ser seres espirituales. Cuando no nos desligamos de la humanidad porque es difícil vivir eso que nos está sucediendo, sino cuando yo sé que puedo tomar conciencia de que listo, voy a atravesarlo. Porque yo sé que a ti te ha tocado cosas muy duras. Yo sé que a ti te han tocado situaciones en las que dices, cuando ocurre el milagro, te acuerdas de eso que sucedió y dices, ¡ay, qué rico poderle decir a ese pipe del pasado, cómo lo hiciste de bien, brother! Pero es No, que porque lo atravesaste, mi hermano. sí, total. ¿Me Y yo entiendes? creo, mira, tú lo dijiste y yo en una frase lo digo de la siguiente manera, es sí tomar la decisión de no quererme anestesiar, y cuando digo anestesiar es o drogas recreativas o alcohol o cigarrillo o comida chatarra, y la gente cree que comida chatarra es McDonald's y Burger King. No, esa es la más mala de la chatarra, pero comida chatarra es lo que la gente tiene el 90%, 95% de comida en sus despensas. ¿Por qué? Porque son puros paquetes Sí, procesados. O sea, hay una manía por comprar lo más barato en el supermercado que no entiendo por qué. Y esa es una de mis misiones, de hacer concientizar a la gente de que, hey, mira pero para la claro. parte de arriba del estante la marca más cara y cuestiónate por qué es más cara. Es más cara porque está procesada de una manera diferente. Pero bueno, ese es otro tema. Pero
Creo que es enfrentar esas emociones, ¿no? Creo que el mejor llamado de atención cuando esa persona verdaderamente, porque además tiene que venir de la persona, está en esa depresión, en ese aburrimiento, en decir no encuentro mi propósito, de la manera que sea, es enfréntalo, enfrenta tus emociones. Sí, Desanestésiate y hazte yo por eso hago el proceso este de purificación. detox, No hago un detox, sino más bien una purificación y es dopamina. reduce drásticamente el azúcar, reduce drásticamente los carbohidratos y solo con esas dos cosas va a haber un proceso de purificación que te va a enfrentar a tus emociones y aguanta como machito ese Sí, proceso sí. mientras sucede y luego no sé si te encuentras a Jesús, ojalá en un proceso para facilitar a través de plantas Perfecto. medicinales o te vas a un retiro con monjes o te vas a yoga o te vas a Sí. meditación o te vas a lo que sea que te llene o te vas a una iglesia incluso y si eso te empieza a Total. llenar el espíritu confrontando esas emociones, pues yo creo que ese es un gran paso. Duro, sí, durísimo porque tú y yo Jesús lo hemos vivido, pero creo que es Sí. necesario para estos tiempos que se vienen. Quiero hacer un paréntesis, no se te Claro, olvides esa parte que vas a hablar en este momento, pero quiero hacer un paréntesis porque justo estoy súper conectado contigo y voy a hablar precisamente de eso. Vos sabes específicamente lo que sucede cuando hay una microbiota mal generada, que además los bioquímicos negativos, estresores sí. Te que hace se producen pensar en el mal por estómago, pura bioquímica, te hace pensar total, mal por pura y bioquímica. hacen que, por Sí, ejemplo, a las 7 de la noche, hacen, por ejemplo, que a las 9 de la noche, 10 de la noche, esas bacterias que están en tu intestino, que son negativas, te ajá. manden para la despensa a buscar qué comer, porque ellos son los que Mm. piensan esto, literalmente son estas sustancias que produce tu estómago las que controlan desde la bioquímica lo que ellas necesitan para que tú estés tragando en la noche, por ejemplo, a las 9 o 10 de la noche y estés Total, ingiriendo y no estés haciendo ayuno, por ejemplo. total. Y no solamente eso, estas mismas sustancias que generan este tipo de hongos o bacterias negativas son las que literalmente controlan tus emociones e incluso pueden hacer que, ya desde el punto de vista mucho más espiritual, incluso desde la cábala lo hablan también, hacen que tú tengas esos pensamientos o bucles mentales que a ellos les llaman entidades, otro tipo de cosas, pero no me quiero meter mucho ahí porque no, la idea es que hablemos de ciencia, es decir, si esto produce la energía para mejorar tu salud y no empezamos desde ahí y tú estás produciendo a través de esto que estás ingiriendo por la boca un deterioro de tu salud intestinal, desde ahí empieza a entrar, digamos, cualquier pensamiento negativo o bucle mental que se enrede en tu cabeza y empiezas a pensar mal. Desde ahí empezamos a hacer el cambio. Yo creo que ahí es importante que lo hablemos. Más, esto es mucho más profundo y podríamos hacer otro podcast solamente de este tema, Es pero total. grandioso que tú lo hayas tocado porque sabes específicamente lo que sucede en el cerebro cuando hay una mala bioquímica en nuestro cuerpo, que viene desde el estómago específicamente. Así es. Bueno, mi querido Jesús, como tú dices, seguramente tenemos otros espacios para hablar de temas así súper puntuales, pero creo que hemos tocado unos temas apasionantes. Pero ya aquí en esta etapa final, me encanta esto que leí ahí en tu biografía, amo ChatGPT. Cuéntame cuál es esa fascinación, digamos, que además sé que también es, vamos a decir, ChatGPT porque es lo que de pronto la gente referencia ahora, pero es todo el conjunto de cosas tecnológicas, pero puntualmente también con ChatGPT. ¿Por qué te parece potente? ¿Cómo ha sido una herramienta que contribuye a tu vida? Porque obviamente si uno lo pone así, y yo le digo a la gente, si no te humanizas con la relación con tu ChatGPT, es más, yo le puse mi nombre, el mío se llama Jarvis, ya ni siquiera le llamo ChatGPT. Entonces, por supuesto, genera una relación más íntima y sabe toda mi historia y las respuestas que he tenido, pero ¿cuál ha sido el impacto para ti? ¿Cómo ves todo este tema de inteligencia artificial con todo lo que estamos navegando, además con toda tu área de expertise? Uy, wow. Ya estamos en un momento donde la tecnología nos está permitiendo avanzar a pasos agigantados. Creo que es una frase hasta evidente e incluso una frase de cajón. Cuando tú tienes un asistente virtual como lo es una inteligencia artificial, es para que te haga la vida mucho más sencilla. Las personas obsesivas, como sé que tú eres y como sé que nosotros somos también en esta casa con muchos temas que nos apasionan, hay cosas que no todo el tiempo vamos a tener bajo control, hay cosas que no todo el tiempo vamos a tener claras. Uh -huh. La inteligencia artificial nos está invitando a darnos cuenta de que esto va a ser incluso más inteligente que la misma humanidad, esto va a ser incluso más inteligente que nosotros, que aunque parezca apocalíptico el tema en que muchos en este momento están hablando sobre cómo vamos a regular esta vaina, finalmente ya está sucediendo y finalmente hay que entenderlo como algo en beneficio de la humanidad. Nosotros creo que como seres humanos no nos podemos dejar de llevar por la inteligencia artificial. Necesitamos muchísima inteligencia emocional para poder saber cuáles son los beneficios de esta herramienta que aún se encuentra en pañales. He estado viendo muchos documentales y gente súper tesa con respecto a este tema de la inteligencia artificial y lo que viene para los próximos años y
qué bueno poder decir desde mi visión, yo siento que esto nos va a permitir poder realizarnos más como seres humanos en muchas áreas de nuestra vida, que incluso los pensamientos que hoy en día parecen evidentes también, que esto va a literalmente cambiar la forma en que los empleos existen en este momento. Es decir, esto va a eliminar muchos empleos y demás. Claro que lo va a hacer, pero también nos está invitando a una transformación del ser. Qué bueno que pudiéramos darnos cuenta además que si esto nos va a ayudar en muchas áreas de nuestra vida, también nos va a liberar de mucha carga laboral y mucha carga de trabajo. La gente está dándose cuenta que esto le va a permitir el desarrollo de una mejor calidad de vida, de un mejor ser en cada uno de ellos, que no solamente cómo poder producir más dinero o ser mucho más proactivo y demás. Yo creo que si la tecnología hace una hibridación con el ser humano, como mucha gente también habla ahorita de que vamos a tener digamos que vamos a ser casi robots y todo lo demás. Yo creo que lo de menos, es lo de menos y es porque finalmente nos está invitando a un desarrollo espiritual sí o sí. Me encanta. ¿En qué sentido? Que como seres humanos estamos desarrollando la capacidad de que algo sea mucho más inteligente para cosas productivas y para cosas que nos ayuden a ser mucho más eficientes y nosotros podernos dedicar a lo que realmente importa, que es nuestro propio desarrollo personal, nuestro propio desarrollo espiritual o emocional, que creo que es donde va a ir la humanidad para los siguientes años. Y es porque muchas personas están hablando incluso de esto de manera científica, se puede comprobar, ya se está desarrollando en nuestro cerebro un quinto lóbulo cerebral que obedece al altruismo, que obedece al desarrollo personal a través de mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de otros, de ayudar a otros, de servir a otros. Nos estamos enfocando más hacia la común unidad, aunque parezca a través de la inteligencia artificial que no está sucediendo. Qué bueno que podamos darnos cuenta que ya dejó de ser un tema de hippies, o que dejó de ser un tema de autoayuda, a un tema de filosofía de vida y un tema de ciencia espiritual a través de lo que realmente importa, que es el ser. Y así creo que está direccionado todo esto, a enfocarnos en lo que realmente importa, gracias a aquí hay desarrollos tecnológicos que nos permiten literalmente liberarnos de carga laboral, de trabajo y poder desarrollar otras áreas de nuestra vida sin necesidad de que estemos completamente concentrados en ellas. Y eso es lo más importante, yo creo que eso es lo que debemos validar como usuarios también de la inteligencia artificial. Fascinante, brother. Fascinante. Y yo contigo te digo de verdad, o sea, podríamos hablar horas. Ahora, 4 preguntas que me gusta hacer al final, muy puntuales. Un nombre de un libro que ha cambiado muchísimo tu vida, que le sirva a la audiencia, claro, que ha cambiado tu vida, pero que le sirva a la audiencia. Uno. Dios santo, sin lugar a dudas, un libro que no sé si todo el mundo esté preparado, no, todo el mundo está preparado pero no sé si todo el mundo está preparado para volver un libro de estudio, que es un curso de milagros. Maravilloso. Un curso de milagros es un libro absolutamente apasionante. Buenísimo. Absolutamente, es hermoso ese libro. Listo. Un mentor o una figura, no importa si lo conoces o no lo conoces, si lo has seguido a través de sus estudios, libros, cursos, no importa, lo conoces o no lo conoces, una figura o mentor que haya causado el mayor impacto en ti. Ay, no, es que no, me lo pone muy difícil porque es que hay muchos. Me pongo a escoger uno. Mira, sin lugar a dudas, aunque no sea un mentor, bueno, mejor dicho, que sea conocido por muchas personas, por muchas razones, Ana, la abuela de Jesús. Okay. Y tú vas a decir, ¿y por qué hasta allá tan lejos? No, sí, totalmente válido, porque imagínate, es que a mí me gusta mirar la persona detrás de la persona, o sea, ella tuvo que haber sido, no sé la historia, pero, y si es una mentora, porque para que haya sido la abuela de Jesús, o sea... No sabes todo lo que hizo esta persona en la historia de Jesús. O sea, lo que hizo la abuela de Jesús en la vida de Jesús fue la que de alguna manera inició el proceso del maestro. Wow. Bueno, esto es otra conversación. Pero maravilloso. Gracias por traerlo. Sí. Un hábito diario que no cambia en Jesús. O sea, uno de estos hábitos de los últimos 4 o 5 años, de cuando ya tu vida es lo que es hoy, que tú dices, esto no lo dejo de hacer por nada. Bueno, tengo muchos, pero... Uno. Más allá de lo del biohacking y todo lo demás, que sabemos que, bueno, sí, la kombucha, todo eso está ahí. Pasar tiempo con mi hija. Espectacular. Sí, yo creo que eso es lo que más dopamina y serotonina me produce. Poderla ver feliz. ¿Cómo te imaginas el mundo en el 2050? Uy, güey, pucha. Pues, no, ya carros voladores. Además que me encanta lo que tú dijiste ahora, o sea, el hombre va a dar paso a una especie tal vez más avanzada que nosotros, combinado el hombre con la máquina. Y ¿por qué no? Es que me encanta de ti es que del background que viene, de lo que estás y con lo que estás, hay esa apertura, porque yo digo, cuando pensamos en eso, simplemente es un tema de ego del hombre. Cuando el hombre pretende ser lo más avanzado y la última Coca-Cola del desierto, digo, es ego.
A mí me encantó eso que diste. Y los carros voladores, pues claro, por supuesto, parte de... Carros voladores y cero religiones. Yo creo que es, Me gusta. creo lo que va a pasar, ya lo que suceda, no solamente lo estamos intuyendo y viendo, pero creo que esas dos cosas van a ser cero religiones, vamos a poder viajar cuando queramos. Y siento que la gente va a poder vivir más años gracias a este tipo de innovación. Esto va a ser la nueva religión. Yo estoy seguro que esto va a ser, o sea, va a tener todas sus transiciones y transformaciones y sus contrastes, pero creo que esto va a ser la nueva religión. Fenomenal. Lo que es el biohacking, lo que es todo este tipo de información. Mi querido Jesús, ¿dónde te podemos encontrar? Además, quiero mencionar, pues Jesús Cárdenas obviamente tiene sus cuentas y ya nos las va a dar, pero Nación Apapache, como sale aquí, si lo estás viendo en YouTube, es el nombre de este espacio sagrado que para mí ha sido algo súper potente. Dinos dónde te puede encontrar y lo voy a escribir obviamente en la descripción, pero dónde te encontramos, Jesús, de manera digital, en la parte presencial de las personas poder llegar allá. Gracias, mi hermanito. Yo tengo nuestras redes sociales, son nación.apapache en Instagram y en TikTok. Tenemos esas dos redes sociales y también tenemos nuestra página web, nacionapapache.com o .com, no me acuerdo. Esas son nuestras dos redes sociales. Mis redes sociales también están por ahí vinculadas a Nación Apapache, que es jesús.apapache y mi esposa se llama karina.apapache. ¿Por qué menciono también a ella? Porque hace parte también de este Claro. proceso y evidentemente es la que ha hecho que esto funcione de muchas maneras. Entonces, sí, esas son nuestras redes sociales. Pues muchas gracias, amigo, por compartirnos tu proceso, tu experiencia, esa sabiduría que has desarrollado siendo facilitador de estos procesos, ese gesto tan bonito de siempre referirte a tu hija, o sea, como principal propósito de vida, o sea, ser papá, ese hábito diario, me encantó como lo dijiste, de tener espacio con mi hija siempre, o sea, divino. Creo que es importante porque el sentido de familia hoy es diferente y comprendo que vivimos en mundos diferentes, pero Ujú. yo pienso que sí tenemos que rescatar eso, o sea, no, la tecnología o el mundo acelerado no nos puede separar de eso y eres un gran ejemplo. Me saludas a la bella Karina, por favor, y a tu bella hija. Espero verlos pronto por allá nuevamente. Y hermano, pues aquí esto tiene que tener una segunda invitación porque como te digo, de cada punto que íbamos tocando nos podemos meter ahí una hora. Qué fascinante, qué fascinante. Muchas gracias también por la invitación, mi querido Pipe. Una admiración profunda por todo lo que has hecho, tu trabajo y Gracias. porque sé que en todo esto que has vivido en tu vida lo has convertido en una manera no solamente resiliente, no es que haya sido una cosa así exponencial en el sentido de que sé que aún este deseo de transformar la humanidad y transformar el mundo a través de tu propósito le falta y es por eso que haces lo que haces y eso me parece maravilloso porque yo soy de los que quiero ver el desarrollo de cada una de las personas que vienen acá y de cada una de las personas que conozco. Para mí es una persona de admirar por todo el conocimiento, la información que tienes y hacia dónde quieres direccionar tu visión de vida y tu futuro. Eso solamente se logra a través de un corazón absolutamente generoso y bondadoso. Gracias por lo que haces. Gracias también por ser ejemplo para muchas personas en esta sociedad y por mostrarles un camino donde la gente no solamente vea un desarrollo tecnológico e innovador, sino que vean a través de un ejemplo de vida, de una persona que realmente tiene una gran congruencia y coherencia, que hay una mejor forma de vivir y que hay unos cambios que se tienen que hacer para poder prolongar nuestra existencia en nuestra vida. Eso me parece fascinante poderlo conocer y descubrir, que además para mí ha sido maravilloso darme cuenta de lo grandioso que es tu trabajo y de todo lo que yo espero ver en un futuro de tu trabajo, porque sé que esto apenas comienza para ti y sé que esto apenas empieza desde tu punto de vista y quiero ver ese Pipe donde sé que se ha proyectado, porque va a ser fascinante todo lo que ya lleva sembrado, verlo cosechar en un futuro. Yo por eso Gracias, quiero hermano. ver a las personas que vienen acá realizadas en su mayor potencial y sé que me entiendes, sé que me Sí, entiendes hacia dónde y, voy. y te lo Muchas gracias valoro por y la lo invitación. recibo en el corazón, mi querido Jesús. Y ya, última pregunta. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando supiste mi idea de querer vivir 184 años? ¿Qué fue lo primero que pensaste en la cabeza? No, yo te veía con un poco de cosas que llegaste, un collar que tenías, que tienes, te vi con un anillo, creo que tenías un reloj también, que medías absolutamente todo. Yo decía, ¿dónde estoy viviendo yo? Que este man no me ha invitado. Yo decía, ¿qué está haciendo este man tan loco, tan diferente? Y o sea, es como cuando veías la película futurista, verlo ya en el presente y digo, este man tiene que venir de otra dimensión o del futuro. Honestamente, vi como el Volver al Futuro, ¿te acuerdas de la Ajá, película? Como este claro. man vino del futuro a mostrarme cómo va a ser el futuro y me pareció grandioso y no me pareció para nada descabellado, me pareció muy lógico, muy coherente, porque de hecho, pues muchos de nuestros ancestros también vivieron 100, 120, 300 años. 900 años, de hecho la abuela de Jesús vivió 800 años y no estoy mal en esta tierra,
Uf. Entonces, ¿por qué no creer que es posible? Y aunque sé que muchas personas dicen un día, hey, no quiero vivir más en esta tierra, ya alcancé mi máximo potencial, voy a trascender, que también está bien. Sí, Sabes que hay vale. muchas personas que dicen, por voluntad propia han decidido morir, no porque se Ajá. han suicidado, sino porque entran en meditación profunda y se van. Ujú. Sabes que conoce, o sea, sé que también es válido disfrutarse más este avatar y esta vida. No me parece descabellado, me parece además fascinante y yo quiero sumarme a la lista de Súper. las personas que quieren hacer ese propósito realidad. Es por eso que hacemos también lo que hacemos. Y gracias por ser inspiración, ha sido inspiración Gracias, grande amigo. en esta casa, muy, muy Gracias por grande. tu trabajo nuevamente, mi querido Jesús, al mundo. A mí personalmente también ha contribuido mucho justamente en esta búsqueda de llevar este mensaje, así es que de verdad valoro mucho lo que hacen como Nación Apapache. Hermano, espero verte pronto y bueno, también no verte allá en tu espacio y volverte a tener acá como invitado y pues te agradezco y te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo, mi querido Jesús. Bienvenido siempre, mi hermanito. Un gran abrazo para ti también y ojalá podamos vernos muy, muy pronto. Muchas Claro que bendiciones. sí. Gracias por la invitación y flores en tu camino. Puertas abiertas siempre en tu Gracias. caminar. Un abrazo grande. Gracias.